Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista de Batelles. Hoy vamos a estar teniendo nuestro curso vía redes. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite estar aquí, nos permite compartir la palabra, algunos que otro cántico para la gloria de Cristo, de nuestro Señor. Le rogamos a Dios que tome control de todo lo que se va a hacer. Cada uno de nosotros, pues, debe estar ya preparado, ¿no? Le damos gracias a Dios, pues, por cada día que nos da, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y antes de comenzar, vamos a presentarnos en oración delante de Dios. Padre Santo, te doy gracias por este día maravilloso que tú has creado. Te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios, para que tú bendigas sus vidas y allí donde se encuentran, Señor. Tu presencia les haga sombra. Tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador, y nosotros te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad para cada uno de tus hijos. Suplicamos, Señor, por los pueblos, las islas y los lugares que han sido azotados por esta tormenta, Señor, para que quiten la misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Y Señor, para que tú estés con cada uno de nuestros hermanos puertorriqueños y bendiga su vida y tu cuidado estén sobre ellos. También bendice a nuestros hermanos de la iglesia y a de las otras iglesias de Cristo. Te suplico por sus vidas, por sus salidas, por sus entradas y por tu cuidado sobre sus vidas y familias. Ahora nos entregamos a ti, Señor. Suplicamos que tomes control de este devocional, de pequeño cántico, y que tengas control también, Señor, de la exposición de tu palabra, que sea de bendición para aquellos que escucharán a través de las redes y la iglesia también. Bendecidos sean todos, Señor. Bendícenos con toda bendición tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el día de hoy vamos a tener un cántico llamado Osén. Y presten atención a la letra de este cántico. Y luego vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Glorificado sea su nombre. Probando. Ok, dice. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy por la eternidad. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy por la eternidad.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy por la eternidad. Gloria a tu nombre, Señor. Somos del Señor, ¿no? Y por la eternidad, en medio de la fe en su nombre. Glorificado sea el nombre del Señor. Ahora ponemos esto aquí. Bien. Hermanos, y continuemos entonces y procedamos a la palabra de nuestro Señor. En el día de hoy vamos a estar discutiendo un tema muy relevante siempre, tiene que ver con nuestra conciencia, y le he titulado ¿Cómo trabaja la conciencia? Lo que es, lo que no es, ¿verdad? ¿Para qué sirve y para qué no sirve? Ese es el título del mensaje de esta mañana. ¿Cómo trabaja la conciencia? Lo que es, lo que no es, ¿para qué sirve? ¿Verdad? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué no sirve? Quisiera que me acompañaran al libro de Génesis, en el capítulo 3. El libro de Génesis, en el capítulo 3. Y vamos a estar dando lectura a ciertos versículos en ese capítulo. Luego de que Satanás se encontró con Adán y Eva, la serpiente, ¿verdad? Se encontró con Satanás y Eva, con Adán y Eva. Estos fueron tentados, ¿verdad? Fueron tentados y fueron puestos a prueba. Fueron Eva engañada, incurrió en transgresión y Adán con conocimiento, con toda premeditación y alevosía también incurrió en transgresión a causa de semejante pecado. El ser humano cayó. Y cuando el ser humano cayó, se fracturó su mente. Cayeron de su estado de inocencia y su mente se fracturó. Y de eso habla este tema. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti y suplicamos que tú hables esta mañana a nuestras vidas por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mire lo que dice el texto sagrado. Voy a leer desde el versículo
1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios que está Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten ese texto tan terrible que nos enseña la Escritura. Al principio ellos andaban en inocencia, pero luego de haber pecado, comenzaron a ser acusados en su conciencia. Su conciencia les acusaba. Se dieron primeramente cuenta que estaban desnudos, pero luego también temieron la voz de Dios y tuvieron miedo, cosas que surgieron de un rompimiento, de una fractura de aquella cercanía que el hombre tenía con Dios, en su estado de inocencia. Y allí, en ese momento, surgió y comenzó a trabajar la conciencia. La conciencia tiene el propósito de dar testimonio, ¿verdad? De dar testimonio de que si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero para que ella sepa eso, tenemos que ser instruidos sabiendo lo que es correcto. Y mira lo que dice el libro en Romanos, lo voy a leer el libro en Romanos ya mismo. Ahora mismo vamos a leer en Romanos sobre esto de la conciencia. Así que vayan por ahí buscando el libro de Romanos capítulo 2. Y vamos a comenzar diciendo una de las consecuencias de estar justificando nuestras acciones de forma continua es que la conciencia, hermano, nosotros continuamente justificamos nuestras acciones haciendo cosas que no debemos, la conciencia se embota. Y cuando menos lo esperamos, hemos perdido el control y descendemos a un pobre comportamiento ético. Llevamos a cabo actividades ilegales e ilegítimas cuando pueden parecer convenientes porque ya nuestra conciencia ha sido embotada. Eso es lo que nos pasa. Muchas veces, dando una ilustración de esto, una persona que peca, al principio se siente culpable, pero si continúa haciendo el mismo pecado, llega un momento que no le pasa nada, que ya la conciencia no le acusa por su pecado. Y eso se debe a que su conciencia se ha embotado y su mente y su corazón se han cauterizado, se han sellado. La religión de estos tiempos y también de los tiempos antiguos, y cuando estoy hablando de la religión, no estoy hablando de la falsa religión, no de la religión verdadera, que es la que viene del cielo. ¿Sí? Cuando hablamos de la religión de los tiempos pasados y de el tiempo antiguo, una de las características que tiene esta religión es que duerme la conciencia. Duerme la conciencia en vez de despertar la conciencia. La predicación de la palabra de Dios tiene como propósito despertar la conciencia. Y cuando nosotros le pasamos la mano a las personas porque están haciendo lo malo, ay bendito, esos humanos, pero no le hablamos palabras para despertar su conciencia y consideren sus caminos,
nosotros no le estamos haciendo ningún bien. Al contrario, estamos permitiendo que ellos sigan el camino del mal y que su conciencia se selle más y más aún, de tal manera que no puedan distinguir entre el bien y el mal y comiencen a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que una de las características de la falsa religión es que duerme la conciencia en vez de despertarla y produce también un sentido de autosatisfacción y seguridad en el pecado. ¿Sí? Como aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y usan el amor y el perdón de Dios como una excusa para continuar practicando su maldad. ¿Sí? Esa falsa religión lo que hace es que la persona se sienta bien y tenga autosatisfacción y seguridad cuando todavía practica el pecado. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ser, nos hace o nos manda a hacer un llamamiento al arrepentimiento, a volverse a Dios, a dejar nuestros caminos, a abandonar nuestros pensamientos y a volvernos al Señor, ¿verdad? Así que esta religión falsa y produce un sentido de autosatisfacción y seguridad en el pecado antes que un sentido de indignidad por causa de nuestro pecado y a causa de la santidad de Dios. La verdadera predicación exalta el nombre de Dios, exalta su santidad y ora, como dijo Jesucristo, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros perdemos el respeto de eso, nuestro corazón se endurece y nos burlamos y nos reímos de las cosas sagradas, nos volvemos, como dice el éxito, nos volvemos profanos. Y eso es un problema. Ahora, no me malentiendan, hay una religión verdadera, y sí, siempre digo religión verdadera, la del cielo. Es aquella religión donde Dios toma la iniciativa y une al hombre así por medio de Jesucristo. Y le llamo religión porque la palabra religión significa religar o volver a mí. Por lo tanto, no puedo decir con limpia conciencia, como muchos continúan diciendo, no es religión, es relación, porque eso es una falsedad. Porque si Dios no te ha unido, te ha religado a sí mismo por medio de Jesucristo, ¿cómo te puedes relacionar con Él? ¿Sí? Así que sin religión no hay relación, pero una vez tenemos religión, somos unidos a Dios por medio de Jesucristo, podemos continuar en una relación, estamos en una relación y en una comunión con este Dios. Ahora, continuando con esa aclaración, en esa verdadera religión, la del cielo, esa religión nos da seguridad, pero su seguridad es en Cristo y en su obra a favor nuestro. Y no es una excusa para practicar el pecado, sino es un poder que se nos da para abandonar aquello que antes amábamos. Por eso es que la Biblia dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia mí, el cual será amplio en perdonar. Así que la religión verdadera no niega el pecado, no niega su culpa, ni tampoco niega sus consecuencias, sino que más bien señala el remedio para este. Un remedio infalible y seguro que nos lleva y nos libra del poder del pecado. Es un remedio que remueve la culpa. Es un remedio que nos cambia de posición delante de Dios y nos da una seguridad. Y esa seguridad es ser ubicados en el amado, en su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Él no vino a salvarnos en nuestros pecados. Es una cosa diferente salvarte del pecado que salvarte en tu pecado. Salvarnos del pecado es que el Señor, con su poder, primero nos justifica y nos pone en una correcta relación con Dios, pero después por su Espíritu y su palabra nos santifica y nos separa de aquello que es aborrecido por Dios, que es el pecado, porque el pecado es una perversión del llamado de Dios a nuestra vida. Ya hemos dicho en otras ocasiones que es un término de arquería donde el arquero tira la flecha y la flecha no da al blanco de su existencia. El propósito es el blanco.
El pecado es aquello que nos desvía de dar en el blanco. Entonces, el Señor nos libera de vivir una vida fracasando y fallando al blanco de nuestro llamamiento. Nos libra de una justa condenación, nos libra de la destrucción y también nos libra del alejamiento eterno de Dios, o como muchos le llaman, y la palabra le llama la muerte. El alejamiento eterno de Dios es la muerte segunda, como dicen también las Escrituras. Así, comenzando ya habiendo discutido una introducción, la conciencia, ¿qué es? La conciencia es una especie de intuición moral. Eso es la conciencia, una especie de intuición moral o fractura mental que recibió el hombre al pecar, violentando el mandato claro de Dios y comiendo de lo que fue prohibido. Allí comenzó el trabajo de la conciencia. Si nosotros vamos a Romanos, Pablo el apóstol en el capítulo 2, en el libro de Romanos, nos habla un poco de cómo trabaja la conciencia. Dice, voy a leer los versículos del 14 al 16. Dice, porque cuando los gentiles no tienen ley, los gentiles son aquellos que no son judíos, porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto es, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Estamos en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16. Vuelvo a leer, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así escribió Pablo en el libro de los Romanos. Así que ya estamos viendo algo aquí. Estamos viendo que aún los gentiles, a los que Pablo le escribió en el libro de Romanos, podían en sus corazones, aún no conociendo, entender cosas que eran buenas y malas porque había una ley escrita en el corazón. Y la conciencia tenía la labor de dar testimonio de que estaban haciendo el bien o de que estaban haciendo el mal. Así que la conciencia es la parte de nosotros que pasa juicio sobre nuestro estado. Eso es la conciencia, la parte de nosotros que pasa juicio sobre nuestro estado. Y se lleva nuestra confianza o sentido de seguridad y tranquilidad cuando está amargada o cuando es mala. Muchas veces cuando la conciencia se ha amargado o cuando ha hecho algo malo, se lleva el sentido de tranquilidad del corazón humano. No da temor, no da miedo, como Adán en el principio. No, lo que pasa es que hoy tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque su mente había sido despertada. Pero antes él caminaba en tranquilidad con Dios, hablando con él. Pero desde que pecó y desobedeció, se levantó y se despertó esa alarma. Primero se dio cuenta de que estaba desnudo y luego se acerca a Dios y él se dio cuenta que no estaba la cosa bien y se escondió porque tuvo miedo. ¿Ves? Así que eso es lo que hace la conciencia. Pasa juicio sobre nuestro propio estado, se lleva nuestra confianza o sentido de tranquilidad cuando algo la amarga o cuando ha hecho algo que no debe. Y esto ocurre cuando se llena de tierra. O sea, esto ocurre cuando se ensucia o cuando se mancha. Nos damos cuenta, está manchado, algo está sucio, algo no está donde debe de estar. Según el apóstol Pablo, nosotros tenemos dos armas poderosas para la batalla que si no desechamos evitarán que naufraguemos en cuanto a las cosas de la vida
y la piedad. Y cuando hablo de la piedad, estoy hablando de una vida que le da reverencia profunda a Dios. Y la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en los capítulos 1, versículo 5 y luego en el versículo 19, nos da dos armas poderosas, nos menciona dos armas poderosas para vivir una vida que evita que naufraguemos en cuanto a todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, con las cosas de la vida y las cosas de la vivencia sirviéndole a Él en este mundo, la piedad, la devoción o profunda devoción a Dios. Y mira la primera versículo que voy a leer, es el 1:5 en Timoteo, primera de Timoteo, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Note, voy a leer: el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora voy a leer el versículo 19 de ese mismo capítulo y vamos a identificar cuáles son las dos armas que Dios nos ha dado para poder defendernos y vivir una vida triunfante en Cristo sin naufragar en cuanto a las cosas de Dios y del caminar con Él, de la piedad, en otras palabras. Versículo 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragando en cuanto a la fe algunos. Mira lo que está diciendo, que cuando estas dos cosas se desechan, la gente naufraga en cuanto a la fe, en cuanto al creer. ¿Qué desecharon? Desecharon la fe, o sea, el creer y el obedecer a Dios. ¿Qué otra cosa desecharon? La buena conciencia. Su conciencia se cauterizó a raíz del pecado y desecharon todo lo que tiene que ver. Y la Biblia dice que una persona que vive de esa manera ha naufragado en cuanto a la vida. Se ha separado del propósito y del llamado que Dios le hizo. Ha fallado al blanco de su existencia. Está existiendo en este mundo, está existiendo en este mundo, pero su vida está viviéndose separado de Dios. Y ha fracasado y naufragado en cuanto a la vida y en cuanto a la piedad. Eso no lo digo yo, eso lo dice el texto claramente. Si notas, en el 5 también habla acerca de la buena conciencia y de la fe no fingida. Porque la fe puede fingirse, por lo menos delante de los hombres. Tú puedes tener una apariencia de piedad y puedes tener una apariencia de ser un hombre de fe. Pero el fruto da a conocer la clase de árbol que eres. ¿Sí? La fe no tan solo es una acción de creer intelectualmente, sino que mueve tu voluntad a actuar de acuerdo a lo que has creído. ¿Sí? Trabaja también en tus emociones, trabaja también en tu voluntad, actúa en todo el hombre. Por eso es que nos tenemos que preguntar: ¿a dónde nos mueve la fe y la buena conciencia? ¿Estamos siendo bien guiados o estamos desviados del camino del cual hemos sido llamados? Ahora, según el apóstol Pablo, entonces tenemos estas dos armas para no naufragar: la fe y la buena conciencia. Sin estas armas, ¿qué sucederá? Sin estas armas, usted y yo nos desmoronaremos como una galleta que ha sido puesta fuera de lugar de protección por muchos días. ¿Qué le pasa a esas galletas? Se ablandan y luego se desmoronan. No habrá, sin esta fe y buena conciencia en nuestra vida, no habrá tenacidad ni resistencia. Y finalmente caeremos. Eso es lo que sucede. Sin la fe y la buena conciencia, nos desmoronamos, no hay tenacidad, perdemos el ímpetu, finalmente caemos. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir lo siguiente? Deja que tu conciencia te guíe. ¿Has escuchado eso? Deja que tu conciencia. Hay otra gente que dice: deja que tu corazón te guíe.
Las dos cosas podrían ser buenas si el corazón y la conciencia están gobernadas por Dios. Pero ¿qué pasa si el corazón y la conciencia no están bien entrenadas y están embotadas? ¿Qué pasa si el corazón está endurecido y la conciencia está callosa? ¿Será eso un buen consejo? Tal vez en algún momento tú lo has dicho o te lo han dicho. ¿Alguna vez has meditado tú en las implicaciones profundas de seguir ese consejo? Si el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas, es sabio seguirlo. Y si la conciencia está embotada y la brújula el compás de la conciencia está rota, será sabio seguirlo. A veces puede ser un consejo que traiga resultados buenos, ¿sí? Pero esto dependerá de la condición de la conciencia. ¿Qué sucedería si la conciencia de esa persona es insensible? ¿Qué sucedería si la conciencia de la persona está encallecida o endurecida? Ya hemos dicho y hemos mencionado por encima que la conciencia es una especie de compás. ¿Cuál es el propósito de un compás? Decirnos si estamos en el lugar correcto o si nos dirigimos hacia el lugar correcto. Si la dirección a la que nos dirigimos es la correcta. Si el compás está defectuoso, pronto te hallarás fuera del camino. Ese es el problema. Si el compás está defectuoso, pronto te hallarás fuera del camino, te encontrarás perdido y estarás desviado y creerás que todo está bien. Porque estás confiando en un compás, pero el compás está roto. Y así muchas personas hoy día piensan, no, todo está bien, yo me siento bien, estoy tranquilo, creyendo que todo está bien, pero su mente y su conciencia están ya corrompidas, están selladas, están desviados y llegan a llamar las cosas buenas como malas y las cosas malas como buenas, porque ya han perdido la capacidad de discernir y de identificar aquello que es conforme al corazón de Dios y aquello que es aborrecido por el corazón de Dios. La conciencia entonces es como un compás, y si el compás está defectuoso, pronto te hallarás fuera del camino. La conciencia recibe sus señales ¿de dónde? ¿De dónde recibe la conciencia, ese compás, sus señales? La conciencia recibe sus señales del corazón o la mente. De ahí, del corazón o la mente. Digo eso porque la Biblia enseña que del corazón es que vienen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, los robos, etc. ¿Sí? Y esto puede estar embotada, puede estar entenebrecida, que pasa con una conciencia que está en oscuridad, puede estar opaca, puede estar fría, endurecida o callosa. Son cosas terribles que le pasan a la conciencia de los seres humanos. Y por eso vemos que el ser humano hoy, tú miras la sociedad y en vez de sociedad se le podría llamar la suciedad, porque cada cual está tan corrompido en su corazón que ahora ve las cosas que antes eran de lo más malo y eso no es nada. Eso no es nada. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia han sido cauterizadas, selladas, están oscurecidas, están opacas, no pueden ver con claridad dónde se encuentran. Podemos decir más, una conciencia puede ser también sobresensitiva. Hay gente que tiene una conciencia sobresensitiva y la conciencia sobresensitiva puede guiarte a la locura. A la locura. Una persona puede haber sido criada, por ejemplo, por padres legalistas. Padres que continuamente usan la culpa y la vergüenza para manipular. Desarrollando esta persona una conciencia extremadamente sensitiva o sensible. Entonces, ese tipo de personas, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Ese tipo de personas no se puede chupar una paleta por temor a estar pecando. No puede disfrutar bien un limber porque piensa que está haciendo el mal. O no puede
hacer ciertas cosas porque piensa que está pecando. Una cosa es pecar, otra cosa es algunas cosas que son normales. Por ejemplo, jugar no es malo, después que el juego no sea pecaminoso ni dañino. Divertirte no es malo, después que no sea pecaminoso ni dañino. ¿Sí? Pero hay padres que a todo le ponen un sello. Hay gente, mire, hay gente que no vive la vida con tanto miedo, porque tiene una conciencia extremadamente sensible. Son acusados continuamente y caen en una depresión profunda, acusados por sus pensamientos, algunos que son culpas reales y otros que son falsas culpas. Y por eso es importante que nosotros tengamos una mente clara para poder identificar lo que es una culpa verdadera por razones verdaderas y una culpa falsa. ¿Okay? Algunas poseen una conciencia tan torcida y confundida que necesitan ayuda de gente de Dios antes de que puedan comenzar a pensar correctamente. Y gente de Dios que use la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como el jabón de lavadores. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios limpia, nos enseña. A veces se necesita la ayuda de un cristiano fiel, temeroso de Dios, responsable, que no sea legalista, para ayudar a este tipo de personas a desenredar el mundo mental en el cual se encuentran. Y digo un creyente, no digo un psicólogo, porque hay muchos psicólogos que tratan de darle seguridad a las personas en su pecado. No, eso no es malo, eso es una enfermedad, no. Lo que ahora se le llama enfermedad, antes se le llamaba malo y pecado. Y la gente quiere aguar la verdad. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? No, es que terminan estos psicólogos diciendo como Satanás, no, eso no es así. Y usando métodos humanos para calmar la conciencia de un hombre cuando lo que la persona realmente necesita es arrepentimiento. Y si calmamos la conciencia de un hombre diciéndole que su pecado no es nada, la persona no se va a arrepentir y va a perecer en su maldad. Eso no es un buen médico. Pero su mente, como la de este médico, está también entenebrecida, no sabe lo que está haciendo. A menos que el Señor le alumbre y le diga, mira, hay algo superior. El ser humano trata de hacer muchas cosas y la obra del Espíritu por medios humanos, pero nunca lo logrará. El único que puede librar la mente y darnos una buena conciencia y una fe verdadera es la palabra y el Espíritu. Ellos son los que se encargan de darnos una fe real y también los que se encargan de arreglar el compás de la mente para que podamos tomar decisiones e ir en direcciones correctas que beneficiarán nuestra vida y la de los que nos rodean. Así que a veces necesitamos ayuda para desentrañar el revolú mental que muchos tienen. Y esto con la ayuda obviamente del Espíritu Santo y la palabra, que son el poder que Dios usa para salvarnos. Tal vez la palabra dice la Biblia que es poder de Dios y el Espíritu es el inspirador de la palabra, así que necesitamos una relación con el Espíritu. Por eso digo a un cristiano que tenga el Espíritu y que conozca la palabra, que pueda ayudar a la persona, que sea maduro, que también sea compasivo. ¿Sí? Tal vez una amistad a largo plazo puede ayudar y dar gracia a otros que solo han experimentado legalismo. La conciencia legalista no es un buen guía, tampoco la conciencia libertina. ¿Sí? Una conciencia libertina tampoco es un buen guía
ni lo es una conciencia callosa, una conciencia oscurecida. Una conciencia saludable, una conciencia sensitiva, puede servir de guía. Y una conciencia así es aquella que trabaja bajo la influencia del Espíritu de Dios y bajo la influencia de la palabra. Es una conciencia que ha recibido el mensaje de Dios, ha sido instruida por la palabra y puede discernir la verdad de Dios. La conciencia le es dada al hombre no para instruirlo en lo correcto y bueno, sino para sugerirle y estimularlo e inspirarlo a escoger lo que es bueno y correcto en vez de lo que es malo e incorrecto, cuando por supuesto ya ha sido instruida en lo que es bueno. Una conciencia que no ha sido instruida en lo que es bueno, que está ya cegada, no te va a poder decir la dirección correcta. En otras palabras, la conciencia le dirá al hombre lo que debe hacer lo correcto, pero no le enseña lo que es lo correcto. No le enseña, no, esto es lo correcto. La conciencia no le enseña, la conciencia es enseñada. Y sabiendo ya, programada con lo que es correcto y no, entonces te dice, ¿estás bien o no? Y por eso la Biblia dice en Romanos 2, la conciencia da testimonio, acusándole su razonamiento. ¿Por qué? Porque la conciencia dice, mira, eso que estás haciendo está bien. Pero no te enseña. ¿Qué te enseña entonces? Te enseña la palabra de Dios. Ya sea si está grabada en el corazón, ya sea si ha sido instruida por la luz de la verdad de Dios, que es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si un hombre tiene su mente hecha con respecto a algo que es malo e incorrecto, diciendo que eso que es malo e incorrecto es correcto, mientras más siga su conciencia, más impotente estará, como uno que hace el mal y sigue el camino del mal y la senda de la destrucción, pensando que está haciendo lo bueno. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parece bueno, pero su final es camino de muerte. ¿Y por qué le parece bueno? Porque su conciencia lo ha engañado, porque está oscurecida, está opaca, está desviada. Entonces se mete por ese camino creyendo que es el camino del bien. Y cuando termina acabado, destruido, dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, porque Dios no. ¿Por qué no seguiste a Dios? Seguiste el camino de tu conciencia y tu conciencia no estaba siendo gobernada, ni enseñada, ni instruida por la palabra de Dios, ni por el Espíritu Santo, que es el espadachín de la verdad. O sea, el que nos enseña, es la espada del Espíritu. Por ello es necesario ser instruido, hermanos. Quiero exhortarles en esta mañana a ser instruidos. Es necesario ser instruidos en las Escrituras para que, siendo iluminados por el Espíritu y la palabra, andemos en la luz de los que viven. Tú quieres andar en luz y tomar decisiones correctas. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues de otro modo, lo que pensamos que es luz puede ser la mismísima oscuridad. Dios nos ampare de este proceder por causa de Jesucristo. Él es la luz del mundo. El que cree en Él, la Biblia dice, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tal vez tú tengas tu conciencia callosa, tal vez tengas tu conciencia oscurecida. Si estás escuchando esto, hay alguien que puede despertar lo que está endurecido. Él puede cambiar las cosas. La Biblia le llama a Él como aquel que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. La Biblia le llama a Él como aquel que renueva el entendimiento. Hay alguien que puede limpiar tu vida. Hay alguien que puede aclarar tu visión. Hay alguien que puede sanar tu alma.
y traer luz y libertad por medio de la verdad del glorioso evangelio de Jesucristo. Allí, cuando tú conoces la verdad que es una persona llamado Jesucristo, te hace libre y da claridad de mente. Ilumina tu mente por el Espíritu para que se cumplan las Escrituras. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Ahora oremos al Señor y pidámosle que nuestra vida pueda caracterizarse por ser una de fe y buena conciencia, ¿verdad? También en el versículo 5 que habíamos leído dice algo bien tremendo, y es que el propósito de esta palabra era Timoteo, primera de Timoteo, ahí está. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Estamos hablando de un corazón limpio, el único que puede limpiar el corazón para que tenga los pensamientos y las cosas de Dios es el Señor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Así que la palabra de Dios nos alumbra y nos señala y nos dice y enseña nuestra conciencia. Vayamos a Dios. Tomemos en serio las enseñanzas de las Escrituras. Crezcamos en las enseñanzas de Cristo. Y andemos con un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Te ruego que bendiga los corazones que escucharán o que han escuchado esta palabra. Ayúdanos, Señor, a no desechar tu verdad, tu consejo. Ayúdanos y limpia todo en nosotros por medio de la sangre preciosa de tu Hijo. Tu palabra dice que si pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero también dice, estas cosas se han escrito para que no pequemos. O sea que tu palabra no excusa el usar la verdad de Dios como un mecanismo para pecar, sino que habiéndonos limpiado, promueve la santidad de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en justicia y en santidad con un compás que esté gobernado por tu palabra y por tu espíritu, y que se manifiesten en nuestra vida, en una vida de corazón limpio, una vida de fe y de buena conciencia. Te pedimos eso por todos los que escuchan y escucharán este mensaje, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos despedimos. Saludos a todos los santos de la Iglesia Bautista de Batelles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendecidos sean todos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.